Artefacto de anisotropía en el tendón supraespinoso, un error muy común a superar. Para los ecografistas principiantes de ecografía musculoesquelética, es común encontrar este artefacto e informarlo como rotura, ya sea parcial o completa. En la experiencia que tengo, siempre he visto este tipo de informes y realmente hay que despejar esa duda porque es común este error, es muy común. No es algo alejado de la realidad. Muy bien, la anisotropía se define como dicho de una sustancia o de un cuerpo que posee propiedades físicas distintas según la dirección en que se mide. Muy bien, en ecografía el concepto está relacionado a que los ligamentos y los tendones, cuando no son isonados o cuando no son reflejados a 90 grados, van a producir un artefacto hipoecogénico. Lo ideal para los tendones y ligamentos es isonarlos a 90 grados. Muy bien, entonces acá tenemos la fuente, tenemos el reflejo, a 90 grados aparece brillante. Cuando el reflejo no está perpendicular a los haces de ultrasonido, el reflejo va a aparecer oscuro. Acá tenemos también otro ejemplo, ponemos el transductor, que en los haces de ultrasonido viajan a 90 grados y ya sea esto un ligamento o un tendón, se va a reflejar adecuadamente, siendo ecogénico o hiperecogénico o brillante. Cuando el transductor está posicionado sobre un ligamento o sobre un tendón curvo, va a ocurrir el artefacto y el tendón o ligamento se va a presentar hipoecogénico. Por eso decimos, cuando el transductor no está perpendicular a los tendones o ligamentos, ocurre el artefacto de anisotropía. Muy bien. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo del artefacto. Acá tenemos al tendón supraespinoso, un tendón relativamente voluminoso. Cuando los haces viajan a 90 grados, vemos un reflejo adecuado, ecogénico, pero cuando el tendón está curvo, vemos que se produce el artefacto. Cuando el tendón adquiere unas porciones más curvas, se produce el artefacto. Y esta solución de continuidad, esta imagen hipocogénica, muchas veces es confundida como una ruptura parcial. Tendón supraespinoso en su eje longitudinal, observar el artefacto de anisotropía, este es el artefacto, que no debe confundirse con rotura del tendón, que pareciera una ruptura parcial. Este error también se puede este artefacto también se puede ver a nivel de la inserción distal del tendón de Aquiles. Aquí el tendón de Aquiles está perpendicular a los haces de ultrasonido y acá ya está mucho más curvo. Entonces, cuando está mucho más curvo, el tendón va a aparecer hipoecogénico, va a aparecer hasta anecogénico, ¿no? Ya no está completamente oscuro. Entonces, esto no debe confundirse con una ruptura completa del tendón de Aquiles, sino simplemente es un artefacto que muchas veces se puede llegar a corregir. Acá tenemos otro caso, una dudosa ruptura articular parcial, solo con una pequeña solución de continuidad anecogénica sin irregularidad cortical. Las rupturas parciales y completas del tendón supraespinoso no suelen ocurrir solas. Siempre va a haber algo más asociado. Y esos son los signos que debemos de buscar. Entonces acá vemos que en internet claramente se informa como una ruptura parcial articular, pero esto sería dudoso porque no se encuentran mucho más signos y también está casi al nivel donde el tendón está mucho más curvo. Entonces, si está en internet y está mal informado, quiere decir que en la práctica clínica también hay mucha confusión respecto al artefacto de anisotropía. Acá tenemos la imagen longitudinal, se ha medido la solución de continuidad. Acá tenemos la imagen transversal del tendón supraespinoso y también pareciera una ruptura parcial. Sin embargo, se puede llegar a corregir el artefacto de anisotropía, ya sea con movimientos, en el caso del tendón supraespinoso, con movimientos del hombro, para que se pueda isonar adecuadamente, ¿no? Acá aparece una ruptura parcial, este defecto anecogénico, y movemos el hombro, hacemos una abducción y se corrige el artefacto de anisotropía. Entonces acá tenemos un caso dudoso que pudiera ser así como no pudiera ser. Entonces, cuando nosotros
tenemos esas dudas, podemos ayudarnos a través de los otros signos, ¿no? Como son la interfase con el cartílago, la irregularidad cortical y la pérdida del volumen del tendón supraespinoso. En este pequeño apartado, en este pequeño video, voy a hablar sobre todo de los signos asociados a rupturas parciales y completas del tendón supraespinoso. Hay muchos más casos de artefacto de anisotropía en el tendón de Aquiles y varían también los signos asociados dependiendo de qué articulación estamos viendo. Entonces acá tenemos una ruptura completa aguda, donde podemos diferenciar claramente la retracción de los cabos tendinosos. Se identifican muy bien los cabos tendinosos. También vemos la interfase con el cartílago. El signo de la interfase con el cartílago se refiere a que aparece una línea paralela a la cabeza humeral, a los bordes de la cabeza humeral. Entonces, esta línea paralela que aparece es la línea de la interfase con el cartílago. Y eso nos habla de que a ese nivel, esto está asociado y nos habla de que a ese nivel existe una ruptura, en este caso una ruptura completa. También podríamos confundirlo, en algunas veces podríamos estar viendo depósitos de fibrina a este nivel. Sin embargo, acá la clínica es lo importante, ¿no? Esto parece ser es una ruptura completa aguda y donde ya hay depósitos de fibrina, ¿no? Que podría esto también confundirse con partes del tendón supraespinoso o cabos sueltos del tendón supraespinoso, pero no, todo este defecto anecogénico llega hasta aquí. Entonces, eso ya nos habla de una ruptura completa. Muy bien. Tenemos una ruptura parcial articular, signo de la interfase del cartílago. Aquí está la cabeza humeral y vemos cómo aparece una línea. Esta línea, cuando aparece esta línea paralela, nos habla de que hay una ruptura a este nivel. Y efectivamente, por encima o hacia anterior, se ve una imagen anecogénica, una imagen irregular, un defecto a nivel del tendón supraespinoso. Entonces, esta es una ruptura parcial articular. Y también, este es el plano longitudinal y también se puede ver en el plano transversal el defecto. La solución de continuidad anecogénica. Entonces, cuando vemos el artefacto de anisotropía y no vemos nada más, probablemente eso sea, en el caso del tendón supraespinoso, eso sea solo el artefacto. Si tenemos dudas, debemos buscar los demás signos ecográficos. Otro signo ecográfico es la irregularidad cortical. Vemos acá la cortical fina, muy bien trazada de la cabeza humeral. Entonces, cuando hay una ruptura verdadera, en este caso una ruptura articular parcial, la irregularidad cortical se va a manifestar. Es decir, el engrosamiento de la cortical, el empedrado, los bordes se vuelven más ecogénicos, desordenados, y entonces a eso se le llama irregularidad cortical y por lo general por encima aparece el defecto, ¿no? Ahí está. Acá también tenemos irregularidad cortical en el plano transversal y acá tenemos el defecto. La solución de continuidad anecogénica que nos habla de una ruptura parcial articular. Entonces, esto es una ruptura verdadera. Y también aunado a la clínica del paciente, ¿no? Acá tenemos otra ruptura parcial articular, irregularidad cortical. Vemos acá cómo la cortical está conservada, a este nivel está engrosada, está deforme. En la vista longitudinal se ve claramente la solución de continuidad, el defecto anecogénico. En B también se aprecia el signo de la interfase del cartílago. Entonces acá podemos notar que por más pequeño que sea la ruptura parcial articular, siempre se va a ver la irregularidad cortical, ya sea se va a ver la irregularidad cortical o también el signo de la interfase con el cartílago. Entonces se deben de buscar esos signos asociados. Acá tenemos otra irregularidad cortical, vemos cómo está deformado la cortical de la cabeza del húmero, y acá vemos el defecto de continuidad. Acá está la ruptura parcial anecogénica. Y en este es en el plano longitudinal y en el plano axial
Vemos también la reacción ósea, la irregularidad cortical y vemos la retracción del tendón. El tendón está deforme, se está retrayendo. Inclusive, la irregularidad cortical se ve o se encuentra en internet en figuras mucho más antiguas, que se hicieron con aparatos mucho más antiguos, ¿no? En este caso de 8 MHz, y claramente se aprecia la irregularidad cortical, el defecto, y justo por encima del defecto aparece esta solución de continuidad. Entonces podemos decir que esto es una ruptura parcial articular. Las rupturas articulares se manifiestan generalmente justo por encima del, del- de la cortical. Las rupturas bursales por debajo de la bursa y las rupturas intrasustancia, como su nombre le indica, por dentro del mismo tendón. Acá tenemos el otro signo, la pérdida de volumen. Se observa una ruptura completa en el corte longitudinal justo a nivel de la inserción. Se aprecia la solución de continuidad, se aprecia el defecto anecogénico. En B podemos ver el aplanamiento del tendón, se puede ver el aplanamiento del tendón y también podemos identificar el signo de la interfase del cartílago. Acá, si tenemos un corte axial y nos vamos más hacia profundo, vemos el aplanamiento del tendón mucho más pronunciado. Entonces, otro signo asociado es la pérdida del volumen del tendón supraespinoso, que también por lo general se da en rupturas completas, ¿no? El tendón supraespinoso va a perder el volumen, va a adelgazarse. Acá tenemos el caso de una ruptura parcial bursal. Vemos el defecto por encima del tendón supraespinoso y hay una discreta pérdida del volumen del tendón, el tendón está más aplanado, pero también lo que podemos identificar es que hay pérdida de la convexidad, es decir, el tendón debe ser completamente convexo y acá el tendón se aplana. Esto lo podemos identificar en el plano axial. El tendón se ha aplanado, se ha achatado y ha perdido la convexidad, debería ser mucho más curvo. Acá tenemos otro caso de una ruptura parcial bursal con líquido que se ha rellenado a nivel de la bursa y vemos como también el tendón ha perdido la convexidad, sobre todo en la imagen axial. No se ve al tendón voluminoso, no se le ve curvo. Aquí están las rupturas parciales y están llenas de líquido, ¿no? La bursa se ha llenado de líquido. El mismo paciente del caso anterior, luego de un año, sin recibir tratamiento y terapia física, la ruptura parcial progresa a una ruptura completa. Sí, eso también es importante de señalar. Las rupturas parciales, por lo general, cuando no se recibe tratamiento, no recibe terapia física adecuada el paciente, pueden progresar a rupturas completas. En este caso vemos el signo del cartílago presente y justo por encima el defecto de continuidad, la pérdida de convexidad del tendón, no se identifica el tendón eh, convexo curvo en la imagen, sobre todo en la imagen axial. Acá vemos que está rellenado también de líquido y en la imagen longitudinal vemos que aparece una bursitis y vemos este gran defecto, esta solución de continuidad tremenda que ya divide al tendón en dos partes y también vemos el artefacto perdón, el signo de la interfase del cartílago. Muy bien, eso sería